Comenzamos a ver la unidad 6 del programa de auditoría. Está referido al tema de auditorías, otras situaciones. En particular, en esta clase vamos a ver el análisis y la comparación de la auditoría de estados contables con fines generales y la auditoría de estados contables con fines específicos. Para introducirnos en el tema, recordemos cuál es el esquema, el contenido de la resolución técnica número 37, en donde habíamos visto que hay una sección de normas comunes a todos los encargos, normas de auditoría, hemos visto normas de revisión de estados contables de periodos intermedios, normas sobre otros encargos de aseguramiento, normas sobre certificaciones, normas sobre servicios relacionados, encargos para emisión de informes de cumplimiento y glosario de términos. Este es el contenido, ya hemos visto esta diapositiva en otras oportunidades. Nosotros estamos ubicados en esta sección que son las normas de auditoría, y todo lo que hemos visto hasta aquí en las clases anteriores está tomado de esta parte, salvo lo de la primera clase cuando vimos condición básica, que era de la sección 2. Lo del resto hemos estado viendo en esta sección 3 o capítulo 3 sobre normas de auditoría. Bueno, ahora vamos a ver que ese capítulo, esta sección 3 de normas de auditoría, a su vez contiene cuatro partes, si le podríamos llamar así. En primer lugar, la sección A, auditoría de estados contables con fines generales. La B, auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de presentación con fines específicos. La C, auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuento, partida específica de un estado contable. Y la D, auditoría de estados contables resumidos. Todo esto forma parte del estudio de las normas de auditoría. Nosotros vamos a ver en esta clase lo que está indicado ahí con el punto B, el capítulo B, auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de presentación con fines específicos. Comencemos. La primera cuestión que vamos a preguntarnos para empezar con este tema, ¿qué es esto de estados contables con fines específicos? Para ello vamos a preguntarnos antes qué son los estados contables con fines generales. Disculpen la abreviatura de la diapositiva, en realidad ahí debería decir estados contables emitidos en un marco de presentación con fines generales. Lo sintetizamos para evitar la extensión del texto. Llamamos estados contables con fines generales aquellos que han sido emitidos utilizando para su preparación normas que surgen de algo que nosotros conocemos como un marco aceptable. ¿Qué es un marco aceptable? Un marco aceptable es un marco de normas para cuya elaboración se ha seguido un procedimiento que podríamos decirle es oficial, es transparente, es conocido, es decir, normas que provienen de un órgano que la ha emitido después de un proceso determinado que garantiza normas aceptadas en su generalidad por la matrícula, por la profesión. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las normas contables profesionales argentinas, que tienen un procedimiento para su emisión? Seguramente lo habrán estudiado en algunas de las materias precedentes de la carrera. Comienza con algún estudio, alguna necesidad, hay un consejo emisor de normas que se llama Cencia, elabora un informe que es un proyecto de RT. Ese proyecto de RT surgió de un estudio que lleva a cabo un grupo de gente especializada que consulta antecedentes, que consulta doctrina, que consulta normas de otros países, normas internacionales. Una vez elaborado ese proyecto se pone en un periodo de consulta a todos los consejos profesionales y a toda la matrícula del país, a las universidades, a los estudios en fin, a todo un grupo de gente que tiene un periodo para opinar, y después de eso se le hacen las correcciones que se aceptan y va a la federación, en donde hay una reunión de junta de gobierno y se aprueba y se convierte en resolución técnica. Y después los consejos profesionales de cada provincia los ponen en vigencia en su jurisdicción. Esto se llama un marco aceptable, es decir, normas contables profesionales. Lo mismo sucede con las normas internacionales de información financiera. Entonces, cuando los estados contables se han emitido utilizando estas normas, decimos que son estados contables con fines generales. ¿Qué pasa cuando no ha sucedido esto? Entonces hablamos de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Para simplificar, estados contables con fines específicos
Es decir, en este caso se han aplicado otras normas, o mejor dicho, se aplicó otro marco, que puede ser un marco diferente o puede ser que no exista un marco particularmente, sino estipulaciones de contrato, o puede ser que se han aplicado parcialmente las normas contables profesionales, pero en definitiva, sea cual fuera la situación, el punto es que no se aplicó un marco aceptable. Dentro de este supuesto, dentro de esta posibilidad, hay dos opciones. Uno es cuando hablamos de presentación razonable, es decir, cuando no se han aplicado las normas contables profesionales en su totalidad, pero se han aplicado otras normas que se pueden considerar razonables. Es decir, les doy un ejemplo, acá está entre los modelos de informe. Supongamos que alguien ha decidido por alguna cuestión X utilizar o preparar estados contables utilizando el criterio de lo percibido, es decir, estados contables basados en movimientos de efectivo. No es un marco aceptable, ustedes lo saben porque las normas contables profesionales estipulan que nosotros no basamos en el principio de lo devengado. Pero bueno, hacer estados contables por el criterio de lo percibido un marco de presentación no aceptable, pero sí es razonable. Entonces ahí hablamos de estados contables con fines específicos en un marco de presentación razonable. Otra posibilidad es que hablemos de un marco de cumplimiento cuando estamos tratando el caso de estados contables para cuya preparación se utilizaron marcos de normas emitidos por organismos reguladores y marcos que no son coincidentes con el marco aceptable. En ese caso hablamos de un marco de cumplimiento. Bien, sea cual fuere la situación, en la medida en tanto de que no ha habido un apartamiento del marco aceptable, vamos a decir que estamos hablando de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Veamos qué pasa entonces con las normas para el desarrollo de una auditoría de estos estados contables con fines específicos. Para empezar, aclaremos lo siguiente. Estamos hablando de una auditoría. Y si estamos hablando de una auditoría, tenemos que decir que nosotros tenemos que aplicar las normas de la sección 3A1. Si se recuerdan, las normas de la sección 3A1 son las que hemos estudiado en una de las primeras clases, cuando hablamos de las normas para el desarrollo de los encargos de auditoría, lo que conocimos con el nombre de el proceso de la auditoría. No sé si nos repasen, peguen una miradita a las diapositivas anteriores, van a ver que esta es la parte en donde decíamos que para hacer una auditoría tenemos que hacer lo siguiente: obtener un conocimiento apropiado del ente, identificar las afirmaciones, evaluar la significatividad, evaluar los riesgos, conocer el control interno, determinar el impacto, reunir elementos de planificar, todo este proceso de auditoría que ya hemos estudiado vale exactamente acá. El proceso de auditoría, este mismo proceso se aplica para una auditoría de estados contables en un marco de presentación con fines específicos, pero con algunas consideraciones que tenemos que hacer. O sea, además de aplicar todo el proceso de la auditoría que hemos estudiado, en este tipo de encargos, además hay que hacer otras cosas. Veamos cuáles. En primer lugar, el auditor tiene que evaluar la aceptabilidad del marco de información. Es decir, si este paso no existe en la auditoría de estados contables con fines generales porque el marco de información es un marco aceptable, entonces no hace falta. Pero en este caso sí, porque tenemos que determinar si el marco de información que se utilizaron para hacer estos estados contables específicos es aceptable. Esto implica, en primer lugar, evaluar cuál es la finalidad para la cual se emiten los estados contables. Esto obliga a que el auditor indague sobre cuáles son los motivos por los cuales el ente que está emitiendo los estados contables se apartó del marco aceptable. Es decir, preguntar por qué estos estados contables no se están emitiendo con las normas contables profesionales. Tiene que, primer paso para analizar dentro del proceso de auditoría. Además, conocer bien cuáles son los usuarios a quienes se va a destinar el informe y además verificar si a la dirección del ente, el que emite los estados contables, ha tomado las medidas necesarias
respecto del marco que se está utilizando para conocer si el marco es adecuado y para conocer si ese marco de información responde a las necesidades ya sea del usuario o al marco de cumplimiento o a las normas que se han fijado en algún contrato. Bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer en este punto es decir, ¿qué pasa si el contador, si el auditor considera que el marco de información no es aceptable, ¿no? Esto puede pasar. Bueno, acá hay dos posibilidades. Una es que si el contador considera, si el auditor considera que el marco no es aceptable, bueno, podría dejar el encargo, podría abandonarlo y decir, bueno, yo me retiro del encargo, no lo hago y punto. Ahora bien, la norma, la RT37, contempla esta posibilidad y dice que aún así, aún bajo ese supuesto, el auditor puede aceptar el encargo siempre y cuando se cumplan tres condiciones, ¿no? En primer lugar, esto lo establece la norma 3A1222, está en la sección anterior. Ahí dice que, bueno, si es que el marco de información no es aceptable, aún así el contador, el auditor lo puede aceptar, siempre y cuando dice se cumplan tres condiciones. En primer lugar, dice que la dirección del ente, o sea, que el que emite los estados contables, exponga claramente cuáles son las diferencias, en alguna información adicional exponga cuáles son las diferencias que hay entre los estados contables emitidos con estas normas de lo que hubieran sido de los estados contables emitidos con un marco de presentación aceptable. Entonces, primera cosa, que esté en información adicional que esto esté expuesto. En segundo lugar, que el informe del auditor contenga un párrafo de énfasis para alertar a los usuarios sobre la existencia de esta información adicional, a donde se muestran las diferencias que hay entre los estados contables en un marco o en otro. Y en tercer lugar, que en el texto de la opinión del informe se evite utilizar la expresión presentan razonablemente, es decir, se debería utilizar otro tipo de expresión que no sea esa. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, es posible que aun cuando no siendo aceptable el marco de información, el auditor pueda llevar a cabo el encargo. Entonces, primer punto a considerar, el auditor tiene que evaluar la aceptabilidad del marco de información. Segundo, conocer el umbral de incorrecciones acordado. Lógicamente, si es que estamos hablando de que los estados contables se emiten con normas diferentes a las normas contables profesionales, van a haber criterios de medición diferentes, van a haber criterios de exposición diferentes, entonces hay que ver si estas diferencias, que serían incorrecciones, hay un umbral de incorrecciones que es aceptado, es decir, bueno, hasta dónde vamos a aceptar, y esto tiene que estar acordado, hasta qué umbral, cuál es el piso de incorrecciones que se aceptan entre un marco y el otro. Tercero, evaluar si los estados contables describen adecuadamente el marco de información, o sea, si en las notas a los estados contables está claramente expresado cuál ha sido el marco que se ha utilizado para la preparación de estos estados contables. Desde luego que si esto no está claramente descrito, va a ser motivo de algún tratamiento por parte del auditor en el informe, o bien puede llegar a ser en algún caso un motivo hasta de alguna modificación de la opinión. Por último, evaluar dice si los estados contables describen interpretaciones de contrato. Aquí estamos hablando de que muchas veces los estados contables preparados con fines específicos lo son debido a que hay algún contrato en donde se han estipulado ciertas normas para la preparación de los estados contables. Si es que esto fuera así, el auditor tiene que cerciorarse de que los estados contables describen esas interpretaciones de contrato y establecen claramente ellos si es que cada una de estas cosas que implican el apartamiento del marco aceptable están correctamente expuestas en los estados contables. Veamos ahora qué pasa con los informes. Tengamos en cuenta que nosotros estamos en la sección 3 de la RT37, normas de auditoría. Y si esto es una auditoría de estados contables, el informe de auditoría tiene que cumplir con todas las secciones de la 3 de la perdón,
tiene que cumplir con todas las normas que están en la sección 3A2 de la RT 37. Si ustedes recuerdan, lo hemos visto en algunas clases anteriores, esta es la sección en donde establece cuál es el contenido que deben tener los informes. Es decir, todos los párrafos que tiene el informe, el título adecuado, el destinatario, los párrafos introductorios, responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor, en fin, fundamentos de opinión, énfasis, otras cuestiones, todo esto que ya hemos estudiado vale acá. Es decir, todo el contenido del informe vale para la auditoría de estados contables con fines específicos. Pero además, algunas cuestiones. En primer lugar, como lo hemos dicho hace un momento, en la opinión se tiene que evitar el uso de la expresión presentación razonable. Si están siguiendo esta clase en este momento, les recomiendo que aquí pongan una pausa, busquen en el material que se ha publicado en el aula, hay un modelo de informe de auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Si lo van leyendo, van a ver reflejado lo que les acabo de decir, van a encontrar que este informe tiene los mismos párrafos que el informe de auditoría de estados contables con fines generales. Pero cuando lean el párrafo de opinión, van a ver que no se utiliza la opinión presentan razonablemente. Si ustedes se acuerdan, en la auditoría de estados contables con fines generales decía, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados, etc. En este caso, si lo están viendo en el informe, se van a dar cuenta que dice, en mi opinión, los estados contables han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con el marco de presentación señalado, descrito. Es decir, no dice presentan razonablemente. Esto no es una equivocación, no es un error, esto es un requerimiento de la norma. No utilizar la palabra, la expresión presentan razonablemente. ¿Qué más? La opinión no dice que los estados contables presentan razonablemente, sino que la opinión se refiere a cómo han sido preparados los estados contables. Si están viendo en este momento el modelo de informe, se estarán dando cuenta que dice exactamente esto. Los estados contables han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con el marco de información descrito en la nota número tal o en algún lugar de los estados contables. Tercero, hay un párrafo de énfasis referido a la base contable. Nosotros hemos estudiado en las normas de la sección 3A1 que el párrafo de énfasis puede existir o no, en algunos casos y en otros no. Pero en este caso, cuando hablamos de una auditoría de estados contables en un marco de presentación con fines específicos, indefectiblemente tiene que estar el párrafo de énfasis en donde dice, sin modificar mi opinión, llamo la atención a la nota número 3 o número tal, número 1, lo que fuera, en donde se describe la base contable y ahí dice cuál es la base contable. Cuarto, se puede incluir un párrafo y otras cuestiones sobre distribución, lo señala acá. Bueno, sí, normalmente los estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos se emiten así para cumplir o para satisfacer la necesidad, el requerimiento de algún usuario específico. Y si el usuario es específico y el estado contable está destinado a esos usuarios, obviamente el auditor tiene que decirle en el párrafo de otras cuestiones que el informe que está emitiendo está destinado a ese usuario y que el auditor no asume su responsabilidad por el uso del mismo por otras partes que no sean esos usuarios. Por último, en el informe se deben detallar claramente las responsabilidades de la dirección de acuerdo con el marco de información que ha utilizado, ¿no? Esto, bueno, está en todos los informes de auditores, en todos los informes de auditoría están las responsabilidades de la dirección. La diferencia en este caso es que el párrafo de responsabilidad de la dirección tiene que describir claramente la responsabilidad de la dirección en la utilización de un marco de preparación de estados contables diferente de las normas contables profesionales.
Con esto damos por terminado este punto. Estamos en la unidad 6 del programa. En esta clase vamos a ver auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado contable y auditoría de estados contables resumidos. Por supuesto que seguimos dentro de lo que es la sección 3 de la resolución técnica 37, en donde estamos estudiando lo que es el encargo que se denomina auditoría. En este caso, la auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específico es uno de esos encargos, pero no perder de vista que estamos hablando de una auditoría. Veamos qué normas hay que tener en cuenta para el desarrollo del encargo. En principio, nosotros pensemos que si esto es una auditoría, todo lo que hemos estudiado en la sección 3A1 y 3B1 es aplicable a este caso. O sea, las normas para el desarrollo de una auditoría, el proceso de la auditoría. ¿Por qué hay referencia a las secciones 3A1 o 3B1? Bueno, porque tanto los estados contables completos como el elemento o el estado contable solo se pueden emitir en un marco de presentación con fines generales o se puede emitir en un marco de presentación con fines específicos. Por eso esta aclaración. Por lo tanto, si esto es una auditoría, no deberíamos decir más nada, simplemente aplicar las normas que hemos estudiado en el proceso de auditoría. Pero una sola cosita sí tenemos que acotar en este caso. El auditor tiene que determinar si es factible llevar a cabo este encargo cuando no auditó los estados contables completos. O sea, entendamos lo siguiente, es posible que este encargo se lleve a cabo en forma aislada, es decir, no necesariamente me tienen que haber contratado para hacer la auditoría de los estados contables completos como requisito para hacer la auditoría del elemento, partida o estado contable solo. No, puede que me contraten solamente para que haga la auditoría del estado contable o del elemento. Ahora, si esto sucede, o sea, si nosotros no hicimos la auditoría de los estados contables completos, el auditor tiene que determinar si es factible llevar a cabo. Uno se preguntará, ¿y por qué? ¿Qué país no? Y sí, obviamente lo que sucede en este caso es que como el auditor no hizo la auditoría de los estados contables completos, el conocimiento que tenga del ente, el conocimiento del control interno, de los riesgos, quizás no va a ser tan completo como el que tiene en una auditoría de estados contables completos. Por lo tanto, tiene que determinarse si es factible. Porque siempre, cualquier elemento que tomemos de un estado contable, cualquier partida específica, siempre tiene su vinculación con otra contrapartida. Veamos un ejemplo. Supónganse que nos contratan para hacer un encargo de auditoría de el rubro bienes de uso o de la cuenta inmuebles, por ejemplo, de un ente. Entonces nosotros decimos, bueno, no hay problema, si tengo que ver el rubro bienes de uso solo, ¿qué problema voy a tener? Si lo que hago es procedimientos sustantivos, o aplico inspecciones oculares, son afirmaciones de existencia de cosas físicas, hago examen de documentos importantes, veo cálculos de depreciación, en fin. Sí, bueno, pero hasta ahí estaría fácil, pero ¿qué pasa cuando yo les pregunto, ¿y cómo te satisfaces del objetivo de integridad? Y ahí patinamos, ¿no? Porque para ver el objetivo de integridad tenemos que determinar si no existen omisiones. Y uno de los procedimientos para satisfacernos de la inexistencia de omisiones es ver las cuentas de gastos de mantenimiento, repuestos, reparaciones, para ver si no se ha producido una registración como gasto de algo que debió ser mejora y debió ser activado. Entonces ahí nos encontramos con un problema, que estábamos viendo bienes de uso y de repente tenemos que ir a meternos a bucear en el estado de resultado, en cuentas de resultado. Entonces hay que ver si es factible llevar a cabo la auditoría de estados contables completa. Bien, esto sería la única cosita a tener en cuenta. Por lo demás, aplicamos las normas referidas al proceso de auditoría que ya hemos estudiado, por lo cual no vamos a decir más nada. Pasemos directamente a ver qué hay que decir respecto de los informes de auditoría.
En este punto hagan una pausa, saquen el modelo de informe que tienen en el aula virtual, en el documento de Word, y sobre la base de lo que está escrito en ese informe vamos viendo de qué se trata esto. Bien, están viendo ustedes que el informe tiene la misma estructura del informe de auditoría que ya hemos estudiado en las secciones 3A2 o 3B2, es decir, todos los párrafos, el título, bueno, no es el mismo título porque obviamente es otro encargo, pero hay un título, hay un destinatario, hay una opinión, hay la responsabilidad de la dirección, responsabilidad de la audiencia. Todos los párrafos que ya hemos estudiado están presentes en este tipo de informe con algunas cositas que hay que comentar. Bueno, fíjense que una de las cosas que el auditor tiene que tener en cuenta es qué pasa cuando hizo la auditoría de los estados contables completos y además está haciendo el encargo de auditoría de un elemento o partida específica. En este caso, el auditor sí o sí tiene que expresar opiniones separadas para cada encargo. Pero obviamente, como va a expresar opiniones separadas para cada encargo, el auditor tiene que cerciorarse de que tanto el estado contable completo como el específico, la partida o el elemento se diferencien. Cuando se publican en forma conjunta se diferencian, ¿es verdad? Es decir, es posible que el elemento o la partida específica se publique en forma conjunta con los estados contables completos. Si esto sucede, los dos informes de auditoría se van a publicar juntos. Entonces, el auditor tiene que cerciorarse de que en esa publicación están diferenciados. Si esto no ocurriera, el auditor tiene que pedirle a la dirección que corrija y que lleve a cabo una publicación que los diferencie. Obviamente también tiene que cerciorarse que las opiniones se diferencien, que quede claro que lo que está haciendo es la opinión sobre el elemento o partida específica y que no se confunde con la opinión que ha dado respecto de los estados contables completos. Bueno, veamos qué pasa si es que en el estado contable completo se han producido opiniones modificadas, se han introducido párrafos de énfasis o párrafos de incertidumbre. Acá el auditor tiene que considerar qué implicancia tiene esto en el informe de auditoría del elemento o partida específica. Opinión modificada, ustedes ya saben que se llama así cuando la opinión que se ha emitido no es limpia, sino que tiene una salvedad o tiene una abstención, o sea, tiene algo que la ha afectado. Entonces, si es que esto sucede, el auditor tiene que revelarlo en el informe de auditoría. Bueno, en el caso que ustedes tienen que están viendo ahora, que está en el aula, no es el caso porque estamos hablando de opinión limpia, tanto en el estado contable completo como en el elemento partida específica, pero si lo hubiera, debería declararlo en el informe de auditoría del elemento o partida específico, debe decir que la opinión que se emitió sobre el estado contable completo tiene una modificación o tiene un párrafo de énfasis o tiene un párrafo de incertidumbre. Vamos allá a meternos en el párrafo de opinión. En el ejemplo que ustedes tienen en este momento, la opinión es limpia, como también es limpia la opinión sobre los estados contables completos. Pero bueno, no necesariamente esto es así, ¿no? La opinión puede diferir de los estados contables completos. Es decir, el hecho de que en los estados contables completos se haya emitido una opinión limpia no significa necesariamente que también deba hacerlo en la auditoría del elemento o partida específica. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque uno dirá, pero esto es un contrasentido. Si yo opiné en forma favorable del conjunto de los estados contables, ¿cómo voy a modificar la opinión del elemento partida específica? ¿Es posible? Sí, es posible, por supuesto. No se olviden ustedes que cuando el auditor se forma la opinión y la expresa, tiene en cuenta la significación si hubiera alguna discrepancia o hubieran algunas distorsiones en la información contable, el auditor hace una evaluación y determina si esa discrepancia tiene un efecto significativo y generalizado sobre los estados contables considerados en su conjunto. A lo mejor alguna discrepancia o alguna distorsión
es poco significativa y no tiene efecto generalizado, sobre los estados contables en su conjunto, pero sí lo tiene cuando uno mira la partida específica o el elemento o un solo estado. Entonces, es posible que en el estado contable completo la opinión sea favorable y en el elemento o en la partida específica la opinión esté modificada. ¿Puede pasar al revés? Sí, o sea, y viceversa. Puede ser que en los estados contables completos se haya emitido una opinión modificada, por ejemplo adversa o por ejemplo una abstención, y habiendo emitido una opinión adversa o una abstención en los estados contables completos, el auditor podrá opinar en forma favorable o emitir una opinión limpia en el elemento o en el estado contable solo o en la partida específica. ¿Es factible ello? Sí, es factible, y en este caso la norma, la RT 37, exige que se cumplan tres requisitos para que se pueda hacer. O sea, tengo un estado contable con opinión adversa o con abstención. Y a pesar de ello, sobre una partida específica, sobre un elemento, voy a dar una opinión favorable. Esto sí es factible siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera, que no exista una disposición legal o reglamentaria que lo prohíba. La segunda, que la opinión que se expresa del elemento o partida específico no se publique en forma conjunta con los estados contables completos. Es decir, acá esta posibilidad que veíamos antes, un poquito más arriba, que se publiquen juntos. Si se publican juntos los informes de auditoría de estados contables completos y de un solo elemento, en ese caso no se puede opinar favorablemente sobre el elemento habiendo opinado en forma adversa o con abstención en el estado contable completo. Y tercero, que el elemento específico o esa partida específica no sea significativa dentro de los estados contables completos. Bueno, requisito que obviamente si lo hubiera sido, no habría sido, digamos, no habría influido esto en el estado contable completo de la manera que se está opinando. Bien, con esto hacemos un recorrido rápido a la auditoría desde un solo estado, elemento, cuento, partidas específicos de un estado contable. Como verán, el resto de requisitos que tiene el informe de auditoría es exactamente el mismo al que hemos visto para la auditoría de estados contables con fines generales o con fines específicos, pero auditoría de estados contables completos, así que vamos a avanzar. Pasemos a ver ahora la auditoría de estados contables resumidos. Nos preguntaremos en primer lugar qué es un estado contable resumido. Bueno, esto es una forma de presentación de estados contables que se aplica cuando estamos ante estados contables completos que tienen una cantidad de información muy significativa y ciertos usuarios no necesitan tanta información o ciertos usuarios necesitan una información un poquito más sintética, motivo por el cual se hace este tipo de presentación. Se presentan estados contables en forma resumida, desde luego que está destinado estamos hablando de estas corporaciones grandes, en donde tienen estados contables consolidados, tienen un cúmulo de información muy grande, motivo por el cual se aplica o se confeccionan estos estados contables resumidos. Lo primero que vamos a decir respecto de este encargo es que solo se puede llevar a cabo cuando el auditor ha hecho la auditoría de los estados contables completos. ¿Sí? Esta es una limitación. Y esto tiene que ver con el tipo de tarea que se lleva a cabo, porque en definitiva lo que se está auditando cuando hablamos de la auditoría de estados contables resumidos ya no es las afirmaciones, ya no se están auditando las afirmaciones en sí de los estados contables, que ya están auditadas en la auditoría de estados completos, sino lo que se está haciendo es analizar o ver la congruencia o la concordancia que hay entre el estado contable resumido y el estado contable completo. Por lo tanto, podemos decir que el objetivo de este encargo es opinar sobre la congruencia que hay entre el estado contable resumido y el completo. Dicho de otra manera, tenemos que opinar sobre si los estados contables están bien resumidos o si el estado contable resumido representa el estado contable completo.
Veamos algunas normas que hay que tener en cuenta para el desarrollo de este encargo. De nuevo vale aquí lo mismo que ya venimos diciendo en las clases anteriores. Esto es un trabajo de auditoría, por lo tanto tenemos que aclarar que lo que vamos a auditar aquí no son las afirmaciones. Si bien hemos hecho un trabajo de auditoría aplicando todo el proceso de auditoría de la sección 3A2, ahora lo que hacemos es otra cosa. Estamos viendo un estado contable resumido. Por lo tanto, lo que hay que hacer en primer lugar es conocer cuáles son los criterios que se han aplicado para resumir a los estados contables completos y ver si estos criterios son aceptables. Dicho en otras palabras, hay que ver si está bien o mal resumido. ¿Por qué? Porque a lo mejor para resumir se ha adoptado un criterio excesivamente sintético y de repente es tan sintético que son tan resumidos los estados contables que no se entiende nada. Entonces, en este caso, el auditor tendrá que pedir que se adecúen y que se apliquen criterios para resumir que sean aceptables. Sigamos. Además, el auditor tiene que verificar si es que la dirección ha puesto a disposición de los usuarios los estados contables completos. Si bien es cierto, como les dije al principio, los estados contables resumidos están destinados a ciertos usuarios que no necesitan toda la información analítica de un estado contable completo, esto no quita que en la eventualidad que el usuario la necesite, pueda encontrarla. Entonces el auditor tiene que cerciorarse de que esa información sobre los estados contables completos está disponible para el usuario de los estados contables resumidos. Bueno, hablando de la opinión, que empecé arriba diciéndoles que el objetivo es opinar sobre la congruencia, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en este encargo es que el auditor tiene que acordar con la dirección la forma en que se expresará la opinión. Ya vamos a ver enseguida el tema informe, pero vamos adelantando una cosa. Se puede expresar de distintas maneras, ¿no? Se puede hablar de congruencia, se puede hablar de... Bueno, el auditor tiene que acordar con la dirección de qué manera se va a expresar la opinión en el caso de este encargo. ¿En qué consiste el trabajo? ¿En qué consiste, cuál es el trabajo que lleva a cabo el auditor en este caso? Ya que no va a validar las afirmaciones porque las afirmaciones ya están validadas con todos los procedimientos analíticos y sustantivos que aplicó en la auditoría de los estados contables completos, pero lo que está haciendo ahora es evaluar si los estados contables resumidos se han resumido de acuerdo con los criterios que se han dicho, es decir, en la expresión del modo en que se ha hecho el estado contable resumido, se ha dicho cuáles son los criterios. Ahora el contador, el auditor, tiene que ver si estos criterios se han aplicado correctamente. Esto sería lo que, salvando las distancias, llamaríamos una prueba sustantiva, es verificar si estos criterios se han aplicado correctamente. Además, el contador tiene que evaluar si los estados contables resumidos tienen información suficiente para que se interprete lo que es el estado contable resumido y no induzcan a error. Esto tiene que ver con la forma en que se ha sintetizado y con la forma en que se han definido los criterios para resumir. Bien, veamos ahora las cuestiones que tienen que ver con el informe de auditoría de estados contables resumidos. Pongan una pausa, abran el informe que tienen en el sitio, en el aula virtual se ha publicado un informe de auditoría de estados contables resumido, un documento de Word. Cuando lo tengan, continúan. Bueno, si ya lo están viendo, se van a dar cuenta que en primer lugar, el informe de auditoría de estados contables resumido contiene todos los elementos que ya hemos estudiado en los informes de auditoría anteriores. ¿Sí? Ven que hay un título, destinatario, opinión, responsabilidades de la dirección, del auditor, en fin. Todos los párrafos que están en la sección 3A1 también se aplican acá con algunas aclaraciones, algunas acotaciones que son las que vamos a hacer a continuación. Bien, después de la opinión, si están viendo, me están siguiendo con la lectura del informe, verán que después de la opinión se han agregado
dos párrafos, uno que habla de estados contables resumidos, en donde el auditor aclara perfectamente que se trata de estados contables resumidos y dice claramente que un estado contable resumido no contiene toda la información que un estado contable completo. Es decir, esta es una advertencia para que el usuario no vaya a pensar que viendo el estado contable resumido ya tiene todos los elementos de juicio para hacer o tomar algún tipo de decisión. Tiene que ser advertido. Además, fíjense que también hay otro parrafito que habla de los estados contables completos, en donde el auditor está diciendo ahí que ha hecho la auditoría de los estados contables completos, que ha emitido opinión, dice cuál es el sentido de la opinión y dice con qué fecha ha emitido el informe. Si ustedes se fijan, en este caso, la opinión que ha emitido sobre los estados contables completos es favorable y ahí está puesta, bueno, en punto suspensivo, cuál ha sido la fecha de esa opinión, de ese informe. Bien, la opinión, estaba al principio, lo pasé para aclarar esto anterior, pero la opinión, que es lo que está en el primer párrafo, se refiere a la congruencia, ¿no? Es decir, ustedes ven que dice ahí los estados contables resumidos son congruentes con los estados contables completos. Podría decir de otra manera, en vez de decir que los estados contables resumidos son congruentes, podría decir son una presentación resumida razonable de los estados contables completos. Son dos formas de decir exactamente lo mismo. Obviamente esto es una opinión favorable, es una opinión limpia. Y tiene que ver con lo que hemos visto en la diapositiva anterior cuando decíamos que el auditor tiene que acordar con la dirección la forma en que va a expresar su opinión. Estas son dos formas, dos posibilidades de expresar la opinión. Un detalle más, si leen hasta el final el párrafo de opinión y se acuerdan de cómo son los párrafos de opinión de los informes de auditoría que hemos visto hasta acá, van a notar una diferencia muy significativa, porque generalmente nosotros estamos, perdón, no generalmente, siempre en los informes de auditoría dice los estados contables presentan en todos sus aspectos significativos, presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados, bla, 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 dice de acuerdo con normas profesionales argentinas. Cosa que en este caso no dice así. Acá dice, en mi opinión, los estados contables resumidos son congruentes con los estados contables completos de acuerdo con los criterios que se han aplicado para resumir. Cuidado con esto, que marca una diferencia muy clara en la forma en que se expresa la opinión. ¿Qué más? En el caso de que en la auditoría de estados contables completos tuviéramos alguna una opinión modificada o tuviéramos un énfasis o una incertidumbre o un párrafo de otras cuestiones, no es el caso que tenemos en el modelo que estamos viendo, pero si lo fuera, esto debe estar reconocido en el informe de auditoría de estados contables resumidos. O sea, hay que poner también, hay que decir que la opinión está modificada, hay que decir que hay un énfasis, hay que decir que hay una incertidumbre en el estado contable completo. ¿Qué más? Ahora, cuando esto sí ya representa una especie de prohibición, si se quiere, si la opinión que se ha emitido de los estados contables completos es adversa o es una abstención, el contador, el auditor, no debe opinar en el informe de auditoría de estados contables resumidos. Algo más. ¿Qué pasa cuando está mal? O sea, uno diría, bueno, está bien. Puede ser que el estado contable completo esté bien, tenga un informe de auditoría limpio, pero se haya resumido mal. Sí, puede ser, se han aplicado mal los criterios para resumir, o sea, se ha llevado a cabo mal el procedimiento de resumir los estados contables. Entonces, en ese caso, la opinión es los estados contables no son congruentes. Esto sería una opinión adversa. ¿Qué más? Cuando existiera alguna restricción en la distribución del informe de los estados completos, esta misma restricción cabe para los estados contables resumidos. Es decir, si el informe de auditoría de estados contables completos tiene un párrafo de otras cuestiones a donde está restringida la distribución del informe, el informe de auditoría de estados contables resumidos tiene que tener el párrafo de otras cuestiones en donde está restringida
su distribución. Por último, acá hay una cuestión que siempre se debe tener en cuenta, es que la fecha del informe de auditoría de estados contables resumido debe ser posterior a la fecha del informe de auditoría de estados contables completos, lógico, teniendo en cuenta no solamente por la cuestión de fechas de informe que determina el fin del trabajo de campo, sino además por el hecho de que en el informe de auditoría de estados contables resumido ya estamos mencionando al informe de auditoría de estados contables completo que ya está emitido. Bien, con estos temas, con estos puntos que acabamos de ver, concluimos el tema de estos encargos de auditoría de estados contables de un solo estado contable, partido cuenta específica y de auditoría de estados contables resumidos. Por favor, tengan en cuenta que con estos temas que hemos visto es una parte, es un resumen, es un conocimiento general, necesitan ampliarlo, profundizarlo, leyendo el material bibliográfico que está indicado en el programa de cátedra y especialmente leyendo en forma completa la resolución técnica número 37. En esta clase vamos a estudiar dentro de la unidad 6 del programa el tema normas para periodos contables intermedios, es decir, lo que se conoce con el nombre de revisión de estados contables de periodos intermedios. Para ello nos ubicamos en la resolución técnica número 37, donde tenemos, como ya lo hemos visto en todas las clases anteriores, las distintas secciones o capítulos que tiene la norma. Esto ya lo voy a pasar rápido porque ya es conocido. Son el contenido de la RT7 y nosotros en esta clase nos vamos a ubicar ahí en donde tenemos el círculo, el óvalo, normas de revisión de estados contables de periodos intermedios. Fíjense en este detalle, hasta ahora lo que hemos venido viendo estaba dentro del capítulo 3 o sección 3 de la RT37, normas de auditoría. Dentro de esa sección habíamos visto otros cuatro partes, 4 puntos, que terminó en las normas de auditoría de estados contables resumidos y ahora entramos en la revisión. Estamos hablando acá de otro tipo de encargo, que si bien es cierto, aplica ciertos procedimientos de auditoría, no es una auditoría, es otro encargo y por lo tanto tiene otras normas para su desarrollo y tiene otras normas para sus informes que los vamos a ver a continuación. Veamos en primer lugar cuáles son las etapas del proceso de revisión, o sea, cuáles son las normas para el desarrollo de un encargo de revisión. Ante todo, recordemos esto, las revisiones en Argentina, en el marco del RT37, solamente son aplicables a los estados contables de periodos intermedios. No así a los estados contables anuales, como sucede con las normas internacionales de compromisos de revisión. Dicho esto, veamos entonces cuáles son las etapas del proceso que se sigue para hacer una revisión. En primer lugar, tenemos obtener un conocimiento apropiado del ente. Si es que estamos hablando de un trabajo recurrente, sería actualizar el conocimiento. Esto es exactamente igual a lo que ya hemos visto, hemos estudiado cuando vimos el proceso de auditoría. Luego tenemos la identificación del objeto de la revisión. En este caso, la revisión va a ser un estado contable de periodo intermedio que tiene una X cantidad de meses. Esos estados contables tienen afirmaciones, hay que conocerlas, hay que analizarlas, de la misma manera que hemos visto en el proceso de auditoría. Luego tenemos un paso de identificación de riesgos de incorrecciones significativas, pero en este caso estamos hablando de hacer una identificación de riesgos basado principalmente en revisiones ya realizadas o en tareas de auditoría realizadas con anterioridad. ¿Por qué aclara esto la norma? Desde luego, si nosotros estamos haciendo una revisión de un periodo intermedio que normalmente tiene un plazo de presentación muy limitado, muy acotado, difícilmente el contador va a tener todo el tiempo del mundo que tendría en una auditoría para hacer una
identificación y valoración de riesgo de incorrecciones significativas. En este caso se va a basar principalmente en los riesgos ya identificados en tareas realizadas con anterioridad. Luego tenemos el paso, bueno, planificar el trabajo de acuerdo con la naturaleza del encargo, con los tipos desde luego que esta planificación no es exactamente la misma que hacemos en una auditoría, porque tenemos procedimientos mucho más limitados, como ya lo vamos a ver, pero de todas maneras hay una planificación del trabajo. Bueno, tenemos un punto quinto en donde dice verificar el marco de preparación de los estados contables de periodos intermedios. Recordemos que, como ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, los estados contables se pueden emitir en un marco de presentación con fines generales o se pueden emitir en un marco de presentación con fines específicos. En este caso pasa lo mismo, por lo tanto hay que verificar cuál es el marco de presentación de los estados contables. Un punto 6 que dice reunir los elementos de juicio, esto es cuáles son los procedimientos que se van a aplicar. Aquí es donde está el nudo de la gran diferencia que existe entre la revisión y la auditoría. Lo vamos a pasar rápido en este momento. En la diapositiva siguiente vamos a estudiar individualmente cuáles son esos procedimientos que vamos a aplicar. Luego tenemos un paso de análisis de cualquier tipo de revelación que se haya obtenido y que alerte sobre alguna incertidumbre respecto del cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento. Esto también lo hemos visto en el proceso de auditoría, lo tenemos también en la revisión. Tenemos un trabajo de controlar la ejecución de lo planificado, evaluar validez y suficiencia de elementos de juicio, lo paso rápido porque es exactamente lo mismo que hemos estudiado en el proceso de auditoría. Y por último, la emisión del informe con su conclusión, ¿no? Presten atención a esto, no dice emitir el informe con su opinión, no dice con su conclusión. Bueno, otra de las grandes diferencias que existen entre la auditoría y la revisión es que no emitimos una opinión, sino una conclusión. Bien, estas son las etapas del proceso de revisión, es decir, estas son una síntesis de las normas para el desarrollo del encargo. Como ven, tiene un esquema bastante parecido a la auditoría, pero cuidado, no es lo mismo, hay algunas diferencias que es importante tenerlas en cuenta. Dicho esto, pasemos a ver ahora cómo es o cómo son las normas para la emisión, cuáles son las normas para reunir los elementos de juicio. Es decir, aquí en el punto 2.6 decía reunir elementos de juicio. Vamos a ver cuáles son esos procedimientos que aplicamos para reunir los elementos de juicio. Bien, veamos los procedimientos aplicables en una revisión. En primer lugar tenemos lectura de actas de directorio y de asamblea. Estamos hablando de las actas de directorio y de asamblea que corresponden o que se han celebrado en el periodo de la revisión. Es decir, si estamos haciendo una revisión de los estados contables del primer trimestre, bueno, vamos a leer las actas de directorio y de asamblea de ese primer trimestre. La lectura tiene como objeto buscar alguna información sobre hechos que tengan algún impacto en la información contable. Por ejemplo, si es que leemos un acta de directorio en donde se aprobó contraer un préstamo con una garantía hipotecaria, bueno, hay que ver si es que ese préstamo se concretó, si se produjo la operación y si está revelado, si está contabilizado ese préstamo, si está reconocida la garantía. Esta lectura de actas de directorio de asamblea se hace con esa finalidad, buscar hechos que puedan tener un impacto en la información contable. Si hubo una distribución, generalmente en los trimestres siguientes al cierre de ejercicio se producen las asambleas en donde están el tratamiento de los resultados del ejercicio anterior. Bueno, hay que ver si eso ha tenido el tratamiento contable expuesto en los estados contables que se están revisando. Segundo, analizar los hallazgos de revisiones y de auditorías anteriores. Esto viene a colación por el hecho de que por el tiempo que requiere que se dispone para hacer una revisión, no es factible hacer grandes evaluaciones de riesgos de incorrecciones significativas, ni tampoco tiempo para hacer grandes evaluaciones de control interno. Entonces nos apoyamos en los hallazgos que se han producido en revisiones o auditorías anteriores para verificar si estos problemas no están presentes
en estos estados contables que se están revisando. Es decir, les doy un ejemplo. Supongamos que nosotros en auditorías o revisiones anteriores hemos detectado que existe, no sé, mucho atraso en la registración de algún tipo de operaciones y con lo cual puede ser que a la fecha de emisión de estados contables algunas operaciones no estén contabilizadas, que esto se haya detectado en periodos, en auditorías anteriores. Entonces vamos a ver si esto mismo no está sucediendo en este periodo. Indagar sobre el modo en que se preparó la información. Nosotros, digamos, ya tenemos un conocimiento del ente y sabemos cómo se prepara la información, pero lo que tenemos que hacer en este caso es verificar si no se han producido algunos cambios, si no han habido cambios en los principios contables bajo los cuales se emiten los estados contables o en los métodos de aplicación de esos principios contables, o si hay algún tipo de incorrección conocida sobre aplicación de principios contables que tenemos de antes ver si no se han repetido en este periodo. Bueno, cotejo de estados contables con registro. Aquí tenemos un cambio en lo que es lo que venimos hablando. Fíjense que todos los procedimientos anteriores son indagaciones, son lecturas, pero este es un procedimiento básicamente sustantivo. Este es un gran procedimiento sustantivo, lo hemos estudiado en el proceso de auditoría, es el primero. Bueno, lógicamente que si no hay este procedimiento, si no aplicamos este procedimiento, no tiene ninguna validez el trabajo de revisión. Si los estados contables no surgen de los registros, bueno, ¿de dónde surgen? O sea, ¿de qué estados contables estamos hablando? El procedimiento, como ya lo hemos visto, consiste en verificar el balance de saldo con los mayores generales para ver si los saldos coinciden. Si no coinciden, recuerden que estamos haciendo un procedimiento inverso a la contabilidad. Si el estado contable o los balances de saldo no coinciden con los saldos del mayor general, bueno, hasta ahí nomás, se acabó la revisión, habrá que pedirle a la empresa que nos dé los estados contables corregidos y que surjan de libros y recién seguimos adelante con el resto de procedimientos. Bueno, luego tenemos las comprobaciones aritméticas, comprobaciones que, como bien sabemos, no es un procedimiento que sea muy autónomo, que digamos, siempre es un procedimiento que sirve como ayuda, como apoyo a otros procedimientos sustantivos. En este caso vale lo mismo. Luego tenemos las revisiones analíticas. Desde el punto 266 al punto 268 de la RT 37 tenemos todas las revisiones analíticas. Esto incluye las revisiones conceptuales, es decir, todo lo que es lectura, revisión conceptual. Tenemos lo que la norma llama comprobaciones globales de razonabilidad, que incluyen los análisis de estructura, los análisis de tendencia respecto de un periodo de base, los análisis de indicadores de análisis económico, de ratio, los análisis de cualquier fluctuación significativa que se pueda haber determinado, que se pueda haber conocido, en fin. Revisiones analíticas, que estos son los procedimientos que más fuertemente se aplican en un trabajo de revisión. Concluido esto, tenemos las indagaciones sobre el principio de empresa en funcionamiento, es decir, si es que está amenazado el principio de empresa en funcionamiento, tenemos que realizar indagaciones que nos permitan conocer alguna evidencia que luego deba ser revelada en un párrafo correspondiente. Luego tenemos las indagaciones sobre cambios en los sistemas, es decir, si es que se han implementado algunas innovaciones en los procesos tecnológicos que impactan en la forma en que se genera la información contable, conocerlo y determinar qué efecto o qué impacto tienen en los estados contables que estamos revisando. Y por último tenemos la obtención de la confirmación escrita de la dirección. La confirmación escrita de la dirección, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, es un procedimiento que tiene el propósito de lograr que se plasme por escrito todas aquellas explicaciones que se han recibido sobre cualquier tipo de indagación o de investigación que ha llevado a cabo el auditor en su trabajo. En este caso, en el proceso de revisión, se pueden haber pedido muchas explicaciones sobre distintos temas. Este procedimiento lo que pretende es obtener una confirmación por escrita de todas esas explicaciones que se han recibido. Bien,
Estos son todos los procedimientos que aplicamos en una revisión. Prestemos mucha atención fundamentalmente al hecho de que se parecen a los procedimientos de auditoría, pero no es una auditoría. Fíjense que acá están ausentes todos los procedimientos sustantivos, llamémosle los procedimientos más fuertes, es decir, todo lo que es inspecciones oculares, confirmaciones de tercero, examen de... En fin, todos estos procedimientos no están, porque la revisión no exige pruebas de validación de las registraciones contables. Dicho esto, pasemos a ver cómo es el informe de revisión. Ahí estamos. Veamos entonces las normas sobre informes de revisión de estados contables de periodos intermedios. En este punto, hagan una pausa, busquen en el aula virtual, ha sido publicado un modelo de informe de revisión de estados contables de periodos intermedios ajustado con las normas de la RT 37 ya actualizada por la RT 53. Si lo tienen a mano, continuamos. En primer lugar, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Decimos que en este caso también se aplican todos los requisitos de las secciones 12 y 3A2 de la RT 37. Recordemos, la sección 13 es la norma sobre informe, pero dentro del párrafo, dentro de la sección de normas comunes a todos los encargos. Y las normas de la sección 3A22 del RT 37 son las normas sobre informes de auditoría. Si están mirando el texto del informe se van a dar cuenta que esto está reconocido. Ven que tiene una estructura muy parecida, muy similar a la de los informes de auditoría que hemos visto anteriormente. Hay un título que ya les debe estar llamando la atención porque dice informe de revisión, ¿no?, del auditor de estados contables de periodos intermedios, y aparece la palabra el auditor y ustedes se estarán preguntando, pero si estamos hablando de una revisión, ¿qué hace el auditor ahí? Bueno, esto tiene que ver con la competencia del profesional que lleva a cabo el encargo, tiene que ser un auditor. Nosotros sabemos que el auditor tiene que ser un contador por una cuestión de incumbencia profesional. En la Argentina, por la norma de incumbencias profesionales, los que tienen competencia para las auditorías son los contadores. En este caso, esto queda precisado, queda aclarado que para hacer este tipo de encargos tiene que ser una persona que haga auditoría. Bueno, tenemos el párrafo del destinatario y hay un párrafo introductorio en donde ahí ya deben estar viendo una gran diferencia. Dice, es revisado, ¿no? Fíjense la palabra que utiliza, es revisado los estados contables de fulano tal, el nombre de la empresa, que precisa la cantidad, los meses a los cuales corresponden esos estados contables intermedios. Es decir, esto es lo que nosotros conocemos con el nombre identificación del objeto del encargo. Ahí está identificado cuál es el objeto de la revisión y no solamente están los estados contables y el resumen de las políticas contables significativas como sucede. Luego hay un párrafo de responsabilidad de la dirección que lo paso por alto, dado que es prácticamente igual al que los que ya venimos viendo. Y aparece el párrafo de responsabilidad del auditor, a donde sí nos vamos a detener un poquito, porque ahí fíjense que, bueno, lógicamente lo primero que dice que aplicó las normas de la sección 4. A diferencia de todos los informes anteriores que hemos estudiado, en donde veíamos la norma de la sección 3, acá estamos en la 4, estamos en una revisión. Pero véanlo detenidamente a ese párrafo, sobre todo a ese apartado, el segundo párrafo. Ahí van a encontrar algunas cosas que son muy necesarias de analizar. ¿Por qué? Porque en este caso el informe se ocupa de dejar bien en claro que el trabajo que se está informando no es una auditoría, sino una revisión. Y lo primero que se explica es en qué consiste una revisión. Bueno, además de que dice que he dado cumplimiento con los requerimientos de ética, está bien, esto vale para todos los encargos, pero además está explicando ahí en qué consiste hacer una revisión. Y dice, bueno, la revisión consiste, como lo ven, en hacer indagaciones con el personal financiero, hacer revisiones analíticas. O sea, está explicando cuáles son los procedimientos que aplicó, está diciéndolo. Porque esto tiene que ver con el nivel o el grado de seguridad que tiene este tipo de encargo. Agrega una cosa más.
¿no? Lo dice ya de una manera más explícita que la revisión tiene un alcance significativamente menor, justamente por lo que está antes, porque los procedimientos que se han aplicado son esos, indagaciones, revisiones analíticas, entonces la revisión tiene un alcance significativamente menor. Y si tiene un alcance significativamente menor, fíjense lo que dice al final de esa sección, dice que la revisión no permitió obtener seguridad o no hay ninguna certeza de que la revisión le haya permitido al auditor obtener seguridad sobre todos los temas significativos, ¿no? Esto quiere decir, no quiere decir que no haya hecho nada para ver si ha habido algún tema significativo. No, sí, él lo ha hecho, pero ha aplicado procedimientos de una manera limitada, con un alcance menor. Justamente por esto es que al final del párrafo que dice responsabilidad del auditor, dice que por tal motivo no expreso una opinión. Entonces, si no expresa una opinión, ¿qué es lo que expresa? Expresa una conclusión. Y la conclusión es lo que tenemos en el párrafo siguiente, que si ustedes la miran, se van a dar cuenta que la conclusión tiene un sentido negativo. Léanla detenidamente y comparen, recuerden cómo hacíamos. En el informe de auditoría decía, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente. Y en este caso dice, sobre la base de la tarea realizada, nada me llamó la atención o nada me hace pensar que pueda haber algo que esté mal en estos estados contables. Está dicho de una manera así, o sea, nada me hace pensar que estos estados contables tengan algo significativo que esté mal. Esto es lo que se llama una opinión con sentido negativo. Por eso es que decimos que la revisión es un encargo que brinda una seguridad limitada. Para concluir, la seguridad limitada viene por esto, porque la opinión que se emite es una opinión con sentido negativo y se basa en la aplicación de procedimientos con un alcance significativamente menor al que tiene una auditoría. Con esto terminamos el estudio del encargo de revisión de estados contables de periodos intermedios, no sin antes insistir en que esto que está publicado en la clase tiene que ser complementado, ampliado con la lectura de la bibliografía que está indicada en el programa, especialmente en este caso con la lectura de toda la sección cuarta de la resolución técnica número 37.